Historia literaria. Siglo V a.C., Grecia y Roma. Periodo que se caracteriza por su poética y la primera definición de los géneros literarios. Algunos son: tragedia. Muestra lo más noble del ser humano, así como también todas las dificultades a las que se puede ver enfrentado, con el objetivo de lograr la purificación del alma. Comedia. Género que muestra los aspectos más bajos del ser humano: codicia, ira, celos, envidia, etc., pero de manera divertida. Epeya. Muestra hechos heroicos, tales como: Ilíada. Narra solo un episodio de la furia de Aquiles, autor Homero. Odisea. Narra el regreso del héroe a casa, autor Homero. La Eneida. Narra la fundación de Roma, autor Virgilio. Edad Media, siglo V-XV, periodo que se caracteriza por la formación y expansión del feudalismo. Todas las manifestaciones artísticas presentan un espíritu teocéntrico, centrado en Dios. Su estructura: narrativa, romance, primeros indicios de la novela. Se incorporan poemas épicos, ejemplo, Cantar del Mío Cid, considerado como el primer libro de la literatura española. Lírica, mohatsas, origen árabe. Cada mohatsa iba acompañada de una jarcha, un pequeño poema en romance que contiene los lamentos de la mujer. Teatro, rol educativo y de entretención, representaciones teatrales dentro de las iglesias, como misas. Posteriormente, los juglares comienzan a recorrer las calles, educando y transmitiendo la cultura. Se forman dos ministerios: menester de juglería, menester de clerecía. Renacimiento, siglo XVI. Periodo que se destaca por un pensamiento centrado en el hombre y en el renacer de la cultura grecolatina. Nace en Italia, Florencia, en donde existía la Escuela de Atenas, ambientada en la Edad Antigua, tratando de imitar el concepto de educación de aquella época. Su mayor fruto fue en España, produciendo grandes obras. Es por ello que se conoce como el siglo del oro. Aparecen las novelas pintorescas, ejemplo, Lazarillo de Tormes. Barroco, siglo XVII, movimiento artístico y cultural extendido por toda Europa y que extraña una evolución de las ideas del Renacimiento, que en algunos casos supone cambios drásticos en la forma de pensar. La literatura se expresa en dos conceptos: conceptismo, culteranismo. Conceptismo debe su nombre a los conceptos espirituales 1600-1612 de Alonso de Ledesma. Su juego formal se basa en la condensación expresiva y para ello se sirve de la polisemia, las elipas, la antiteas, todo lo que exija una agudeza conceptual. Su principal presentante es Francisco de Quevedo Villegas. Culteranismo. Intensifica los elementos sensoriales, preocupado por el preciosismo y la artificiosidad formal a través de la metáfora y la adjetivación, etc. Su principal presentante es las de Góngora y Argote. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, modelo iniciador del modernismo literario. Edad moderna, siglo XVIII y XIX. Neoclasicismo, el movimiento cultural que impone el gusto por lo clásico, Grecia y Roma. Se quiere volver al siglo de oro. Las obras literarias deben ser didácticas, es decir, deben enseñar algo. Existe un afán de verosimilitud. El teatro debe seguir las normas rígidas de las tres unidades: acción, tiempo y lugar. El género preferido es el teatro y la fábula. Romanticismo. Su característica fundamental es la ruptura con la tradición clasicista basada en un conjunto de reglas estereotipadas. Es una manera de sentir y concebir la naturaleza, la vida y al hombre. Realismo. En Francia se llamó realistas a ciertos artistas que se proponía reflejar la sociedad del momento.
en contraposición con las fantasías y los sueños románticos. Del romanticismo se pasa al realismo mediante un doble proceso. A. Eliminación de ciertos elementos, como lo fantástico, los excesos sentimentales, etc. B. Desarrollos de otros como el interés por la naturaleza, los costumbristas, lo cotidiano. Naturalismo. Estilo artístico, sobre todo literario, basado en una objetividad sexual y documental en todos sus aspectos, tanto en los más sublimes como los más vulgares. Émile Zola, máximo representante. Literatura contemporánea, siglo XX-XXI. Existe un momento de transición entre la literatura moderna, establecida en el siglo XIX, y la literatura contemporánea, inicios del siglo XX, Primera Guerra Mundial. Vanguardia, movimiento artístico literario, da origen a unos sismos, dadaísmo, surrealismo, creacionismo, cubismo.